precisamente con motivo de lo publicado. Buenos días y bienvenido. Hola Carmen, buenos días, muchas gracias. Gracias por estar aquí. Bueno, pues aquí se está planteando que a través de varios documentos que se distribuyeron o se trataron de distribuir estratégicamente, los adversarios de López Obrador quisieron reeditar frases del propio López Obrador y del entorno político precisamente de las campañas y aún antes de las campañas y de campañas anteriores. Ricardo, tú que has dicho, yo formé parte de eso. Yo hago una suerte de mea culpa, como lo dijiste aquí en la entrevista larga que nos concediste hace algunos días. Tú, al vivir directamente todo esto que ahora se está conociendo de esta manera, ¿qué me dices de estos documentos? ¿Qué me dices del conocimiento que tienes de ellos? ¿Qué me dices de lo que publica esta mañana Eje Central? Así es, efectivamente se trata de una suerte de partituras que se quisieron reeditar para revivir aquella frase desafortunada, fue el cállate chachalaque, que como recordamos en 2006 el actual presidente pues, dijo, y que estos personajes al tratar de revivir esa frase intentaban mostrarlo como intolerante, y me encargaron entonces que investigara y que elaborara una especie de diccionario, un diccionario de oprobios, le decían, y la verdad es que yo lo trabajé como si fuera un producto literario y tenía en ese momento a la mano tres diccionarios esencialmente. Uno era de Francisco Umbral, que se llama Diccionario Cheli, el escritor español, premio Cervantes, y de su amigo y maestro, que fue Camilo José Cela, y Cela tenía el Diccionario Secreto, está en Alianza Editorial, y finalmente el Diccionario Pla de Literatura. Es decir, yo estaba basándome en diccionarios literarios. Ellos, además de producir los memes y los videos para demostrar a Andrés Manuel, pues buscaban productos un poco más refinados para publicarlos en sus columnas, y en este caso Fernando García Ramírez me pidió este diccionario y se lo envié haciendo un recuento y haciendo búsquedas en notas de prensa. ¿Y qué tipo de cosas pusiste? ¿Respecto a qué tipo de personajes? El documento tiene varias definiciones. Ahí aparecen, por ejemplo, una definición sobre el propio Ricardo Anaya, donde en algún momento el entonces candidato le llamaba Pirurris, candidato de la mafia del poder, aprendiz de mafioso, mafiosillo, y cosas así. Hay, por ejemplo, algo sobre José Cárdenas, el conductor de radio, donde dice que es calumniador, algo sobre el propio Enrique Krause, que les gustaba mucho y que lo quiero consignar, donde decía que era un conservador con apariencia de liberal. Entonces era un trabajo que realicé y que le envío a Fernando García Ramírez, pero que además lo publica en el Financiero. Lo publica en el Financiero y posteriormente lo retoma, entre comillas, Gabriel Said para publicarlo en el periódico Reforma. Pero esencialmente son frases aisladas que intentan revivir a López Obrador como un intolerante. Lo intentan dibujar, lo intentan caricaturizar, y está basado en un formato completamente literario. En ese momento, cuando me solicitan el informe, que se convertirá en este diccionario, faltaban 49 días para el cierre de las campañas presidenciales, y ya estaban desesperados porque faltaban 53 días exactos para las elecciones del 1 de julio, y el objetivo, insisto, era darles insumos que trascendieran más allá de los memes y de los videos que se distribuyen en redes sociales, para que los cerebros, digamos, entre comillas,
de la operación tuvieran datos para continuar atacando a López Obrador. Entonces hay conversaciones ahí que registra el reportaje que hoy sale en Eje Central, donde el propio García Ramírez, que por alguna razón no ha querido entrar al tema, lo ha evadido, como... Bueno, ahí publicó una columna en El Financiero la semana pasada en donde no alude ni media palabra a todo esto, nos da varios llegues, como dicen los jóvenes, en su columna, pero bueno, más allá de lo que opine García Ramírez sobre nuestro trabajo, etcétera, etcétera, que puede ser o no relevante, no es el tema, lo interesante es que sale con una columna y como si no hubiera pasado nada. Efectivamente, incluso yo aquí en el portal de Aristegui le respondí y le cuestioné, no ha dicho nada, incluso tampoco han dicho nada los Krause, digo los Krause porque León ha estado muy activo, muy beligerante, y me preocupa que estén presentando las cartas credenciales de un personaje, me refiero a León Krause, que fue reclutado por el Washington Post, pero me pregunto yo si sabrán en el Washington Post que él trabaja o recupera, entre comillas, materiales que le son proporcionados por otras personas. No quiero pensar mal, pero lo cierto es que nosotros llegamos a trabajar diferentes materiales para entregárselos al propio León Krause, como fue el asunto de la trama rusa, y que acaba incluso de tener una ríspida discusión con John Ackerman al respecto. Y ese era el objetivo esencialmente de este diccionario de oprobios, que es como le titulé originalmente y que aparece en los correos electrónicos, que como digo ya en el portal de Aristegui Noticias. Estoy dispuesto a que exista un peritaje y que evalúe. Ellos dicen que son mentiras, entonces yo los llamo a que me lo demuestren y que haya un peritaje de las autoridades cibernéticas competentes que lo evalúen y que ellos demuestren los dichos que están afirmando en las redes sociales o en las diferentes columnas de opinión de sus amigos. Alguien pregunta del público, y en estos días te imaginarás la gran cantidad de comentarios que ha concitado lo que tú has dicho aquí, lo que se ha publicado y todo lo que involucra este tema. Dado que no hay señales desde las autoridades mexicanas de abrir una investigación sobre este caso, sobre esta situación, hasta el momento, hay quien plantea que si el principal denunciante, o sea tú, o señalador del tema, ¿estás dispuesto a presentar formalmente una denuncia? Sí, yo estoy dispuesto a presentar una denuncia, desde luego, pero mi objetivo también principal es desenmascarar a uno de los grandes mitos de la literatura y de la intelectual mexicana, que es Enrique Krause. Todo el mundo sabíamos de alguna manera, en Radio Pasillo, en el mundo literario, que Enrique Krause trabajaba con materiales que no eran suyos. Muchas veces ha sido señalado en diferentes textos, por diferentes investigadores de la literatura, que él trabajaba de esa manera, pero yo me di cuenta, y aquí están las pruebas que yo quiero presentarle al público para que se termine con ese mito genial y que no continúe haciéndole daño al mundo intelectual, porque también hay una mafia. Ellos ya hablaban irónicamente que no existe una mafia en el poder. Por supuesto que existe una mafia en el poder, y además de eso, algo más específico, una mafia cultural e intelectual que tiene muchísimos brazos y que desarrollaba todos estos contubernios al amparo de los gobiernos anteriores, el gobierno de Peña, el gobierno de Calderón, Fox, etcétera. Aquí, en lo que tú reconoces, estás revelando que tú hiciste, porque tú hiciste este diccionario de lo, ¿cómo le llamaste? ¿El diccionario del oprobio? Así es, diccionario de oprobios. Fue publicado posteriormente el 21 de mayo del año pasado por Fernando García Ramírez en El Financiero, y le tituló La República del Insulto.
Y aquí lo que recuperaste fueron momentos de López Obrador en diferentes circunstancias, donde se refería a Anaya como aprendiz de mafioso, mafiosillo, blanco, hablantín, farsante, hipócrita, en un contexto de contienda política. Lo que decía López Obrador de Mario Fabio Beltrones, de José Cárdenas, de Corral, de Fernández Ceballos. Bueno, en fin, todas estas expresiones utilizadas, por ejemplo, de Fernández Ceballos, le llamaba auténtico representante del régimen, sedillista, traficante de influencias, representante del PRIAN, en fin, las muchas frases que en su momento dijo López Obrador de todos estos personajes. ¿De cuándo a cuándo revisaste los dichos del hoy presidente de la República para hacer este diccionario? Prácticamente hice un buceo concretamente desde el 2000 hasta el 2018, hasta los 53 días que antes de que se celebraran las elecciones, y eran frases aisladas. Insisto, de lo que se trataba era básicamente demostrarlo como intolerante, de un compendio de oprobios o de frases, yo diría concretamente de frases aisladas que fueron o pretendían ser dibujadas como insultos para revivir concretamente esa figura que en 2006 explotaron con aquella frase de cállate chachalaca, y ya se enviaban igual con informes y con guiones para que se explotara a través de las redes sociales, en memes, en videos, pero ahora ya este producto era más refinado, ya lo firmaban con su nombre, García Ramírez, en las páginas del Financiero, e incluso el propio Gabriel Said lo retoma en las páginas de El Reforma, el 24 de junio, lo publica ahí en las páginas de este periódico. El artículo se titula AMLO Poeta, con este sesgo irónico que los caracteriza. Aquí se mencionan varios documentos, uno de ellos es este. ¿Y qué otros documentos estás aportando a la opinión pública mexicana? Está otro documento que es la conexión de Caracas, también el hombre que representa a Krause y el que ya se ha deslindado o intenta deslindarse, me pidió un trabajo de investigación donde pretenden relacionar a López Obrador con la revolución bolivariana. Entonces me pide la realización de este informe para que se realice un video. Entonces ahí le ofrecí a Eje Central incluso el informe completo, donde voy desde el comienzo, desde el 2009, con una gira internacional que se hace por Centroamérica y México, para tratar de vincular algo que realmente nunca pudimos probar, que fue el vínculo de López Obrador o de la gente cercana a López Obrador con Hugo Chávez. Ese es un segundo documento. ¿Recuerdas otros? ¿Has puesto a la luz pública en esta edición de este medio otros documentos? Así es. Como yo dije, como he dicho en varias ocasiones, le proporcionábamos los tópicos para el debate a Ricardo Anaya, y aquí estoy enviando también a Eje Central los documentos, capturas de pantalla de WhatsApp, de Telegram y de correos electrónicos, donde menciono las preguntas que García Ramírez va a llevar al War Room de Ricardo Anaya, que dicen ahora ya que no lo conocen, pero ahí están. Incluso hay preguntas muy concretas sobre este asunto de Venezuela, y que Ricardo Anaya retomaría en algunos de los debates
para tratar de forzar este vínculo que, insisto, nunca se pudo comprobar entre Venezuela, el chavismo, Maduro y López Obrador. Ricardo Sevilla, bueno, se agregan pues estos nuevos elementos en la suma de lo que ha pasado desde el momento en que se publicó Operación Berlín y desde el momento en que tú diste tu propia cara y tu rostro y dijiste, pues aquí vengo a contar lo que ya nos contaste, del punto de arranque de todo esto a la fecha, ¿qué balance haces? Perdón, no alcancé a escuchar la última. Sí, perdóname, Ricardo Sevilla, lo que te estoy planteando o preguntando es qué balance haces en tu observación de lo que significa dar a conocer algo como esto, del momento en que se publicó Operación Berlín en Eje Central, al momento en que estuviste en este estudio de Aristegui Noticias dando tu testimonio y tu identidad, y lo que se ha ido publicando en el camino, ¿qué balance haces? ¿Nos falta por conocer más? ¿Qué balance haces? Así es, nos hace falta por conocer mucho, hay demasiado detrás de todo esto. A mí me gustaría que incluso las otras personas que también participaron en esta operación, porque fue una operación grande, se animaran a dar el rostro. He recibido muchísimos correos, muchísimos mensajes donde quieren aportarme algunas cosas, pero me lo quieren platicar off the record. Yo los he invitado incluso a que te busquen a Eje Central, que busquen a cualquier medio informativo que quiera dar a conocer todos estos materiales tan importantes para la salud de la democracia mexicana, y que la gente sepa que no solamente al calor de las elecciones políticas, sino de cualquier competición democrática, surgen estas fake news que son un gravísimo problema para desviar la atención pues de los perfiles de los candidatos reales, y que no se dejen impresionar por este tipo de personajes que, como ya está demostrado, trabajan bajo el subsidio de grandes empresarios para crear un perfil afín a ellos, o bien para denostar. Y este fue el caso de este diccionario, pero hay muchísimas otras cosas más que saldrán a la luz pública en breve, y que estoy trabajando en ello. Ricardo Sevilla, hasta el momento, bueno, pues no hemos sabido de alguna postura o respuesta que dé a lo publicado el grupo Coppel. Hasta donde yo voy no lo he registrado, no tengo noticia de que haya habido alguna postura de Coppel, que sería un financiador de todo esto, como lo has mencionado. Sí hay un mensaje de Alejandro Ramírez que nos hizo favor de enviar, bueno, envió hace unos días, lo publicamos en el portal. Es un mensaje escueto donde habla de que, bueno, pues no está involucrado en el tema, y los demás mencionados, hasta donde voy, no han tenido respuesta. Desde luego Krause sí ha tenido respuestas en medios de comunicación, ha tenido entrevistas. Nosotros hemos insistido en que si tiene algo que decir Krause o los aludidos, este espacio está abierto, y lo seguimos diciendo. Está lo que Tatiana Cloutier ha dicho en estos últimos días. A mí me llamó la atención una declaración que le dio a Denise Merker en Radio Fórmula, Tatiana Cloutier, cuando le preguntó si la fuente de su libro, para su libro, era la misma fuente de lo que nosotros habíamos publicado. Ya tú habías dado tu identidad y aquí estuviste en este programa para dar tu testimonio, y la respuesta de Tatiana fue no. Con lo cual, al decir Tatiana Cloutier que no es la misma fuente la del libro que la de este programa, pues da la idea, y solo digo eso, que podría haber otra fuente que esté compartiendo información, o la compartió con la ex coordinadora de campaña de López Obrador. Sí, desde luego. Hay aquí muchas fuentes, porque hubo muchísima gente que trabajó alrededor de la Operación Berlín, y sin duda alrededor de otros grupos tratando de denostar a López Obrador,
o a cualquier otro de los candidatos, y no se trata de coincidencia, se trata de que esta historia tiene nombre y apellido y tiene una coherencia y una dinámica propia, porque efectivamente existió. Ahí están los personajes que yo he mencionado, y sin duda habrá otros más que se habrán acercado, yo quiero suponer, a Tatiana Cloutier para darle algunos materiales. Ella ya ha dicho, ha estado escuchando, que tiene otras pruebas, y si tú comparas eso, te vas a dar cuenta de que efectivamente aporta desde otro punto de vista algo más a lo que yo estoy dando a conocer a través de Aristegui Noticias, a través de Eje Central, y me gustaría que estos personajes no solamente fijaran una postura, sino que ofrecieran todo aquello que dicen en opiniones, pues que es mentira. Dicen que es mentira, incluso las facturas que yo presenté en la nota que apareció en el portal de Aristegui Noticias, la han estado desdeñando, dicen que es mentira, que está falsificada, pero está expedida por el SAT. Entonces podríamos entrar incluso a las autoridades hacendarias para que la evaluaran y que ellos probaran que esta factura, pero no solo esta, sino las 12 que yo cobré durante los 18 meses que estuve trabajando con ellos, son falsas. Ahí entonces ellos estarían desmintiendo con hechos y con pruebas. Pero son facturas del SAT, o sea que se puede saber muy fácil si son falsas o no. Y así es, y adicionalmente se expidieron durante la gestión del gobierno de Enrique Peña Nieto, de tal suerte que no podría haber ni existir forma de que el gobierno fuera enemigo de ellos, como se están presentando ahora, y que ha dicho el propio Krause, que es una conspiración que emana del gobierno, y ha dado a entender, como lo hizo con Ciro Gómez Leiva en aquella mañana, que no quisiera pensar que es una operación orquestada por el presidente, así lo dijo, pero lo da a entender. Uh-huh. Y no es de esa manera. Yo los he invitado a peritaje cibernético de WhatsApp, de Telegram, de correos electrónicos, peritaje hacendario, para que ellos prueben lo que están diciendo, pero no han salido, están como pertrechados, e incluso en sus columnas están evadiendo el tema. Ricardo Sevilla, seguiremos al habla, pero no me despido sin preguntarte algo que publicó Reforma y que es importante también traerlo aquí a esta conversación. Así como dijiste de las facturas del SAT, que si dicen que son falsas se puede demostrar con la propia información que el SAT tiene, y son facturas que en todo caso se pueden consultar. Así como están esos documentos, están los documentos que presentó Enrique Krause en Reforma para desmentirte sobre la fecha en la que tú afirmaste en algún momento se habrían reunido Enrique Krause, Fernando García Ramírez y tú en Plaza Oasis en la Ciudad de México. ¿Qué dices de eso? Sí, vi la nota y también lo digo ahora, y ya lo escribí en un artículo de opinión, que el día en que nosotros quedamos de vernos finalmente no se concretó y que terminaríamos de vernos en otro momento. Ahí está consignado en el reportaje que publicó Eje Central, y también están las conversaciones que tengo a través de WhatsApp y que están ahí para que se prueben. Terminaríamos reencontrarnos en otro momento, no es en esa fecha, lo digo claramente en ese reportaje, de tal suerte que el boleto, y me parece que también la reservación de Monterrey de un hotel, ajá, no tiene absolutamente nada que ver con el momento en que nosotros nos reunimos. O sea, hablaste de una fecha específica, que es esa, y luego dijiste que se canceló ahí. A ver, cuenta bien eso, por favor. Así es, y en el reportaje dice que finalmente terminaríamos de vernos posteriormente,
porque fue cambiada la fecha, pero digo más, digo que eso no tiene nada que ver tampoco y que no estorbó a la operación que se llevó a cabo en Berlín, y tampoco tiene nada, no le resta importancia a la injerencia que tuvo Enrique Krause a través de su operador principal, Fernando García Ramírez, para que se llevara a cabo esta campaña de denostación del hoy presidente de la República. Ricardo Sevilla, seguiremos hablando si me lo permites. Gracias por entrar esta mañana a la transmisión y comentar lo que ha revelado esta mañana Eje Central a través del trabajo de Juan Carlos Rodríguez, que ha titulado Partituras de la Operación Berlín. Gracias, Ricardo, y seguimos al habla. Gracias a ti. Gracias y buenos días.